Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy vamos a estar con otro de los futuros integrantes de lo que va a ser el gabinete del presidente Santiago Peña. Antes, un comentario muy breve. A menudo hablamos nosotros del drama del sistema judicial, de la falta de una justicia eficiente, rápida y sobre todo que se ajuste a lo que dice la letra de la ley. Y una pieza clave para que esa maquinaria empiece a operar, obviamente son los representantes del Ministerio Público. Quería contarles, porque a veces hay que aterrizar en ejemplos concretos para entender dónde termina por descomponerse el Poder Judicial, dónde se pudre el sistema. Y hay un informe fantástico hecho no por cualquiera, por un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Publicaba un medio colega, el diario ABC Color, en estos días, esto que quiero compartir con ustedes. En realidad el periódico hace un relato de la explicación que hizo el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander, en una reunión del plenario de la Corte, donde pidió que el representante de la Corte ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados analizara dos casos en particular, dos casos seguidos por el mismo agente del Ministerio Público. En este caso estamos hablando de una fiscala, de la fiscala Estela Maricano. Son dos casos bastante importantes porque, digamos, tuvieron notoriedad. El primero tiene que ver con la caja de jubilaciones de empleados bancarios y el segundo tiene que ver con una empresa privada que es Mocipar. Y fíjense, el ministro Santander dijo que la forma en que llevó la fiscala estos casos son casi una radiografía de cómo operan a veces desde el Ministerio Público. Y voy al primer caso. Cuenta el doctor Gustavo Santander, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Dice, quiero mencionar estas actuaciones que me parecen vergonzosas. La fiscala Estela Maricano, dice, siguió un mismo esquema en dos procesos totalmente distintos. Primero imputa. La imputación, ustedes saben, es el Ministerio Público. Cuando te imputa te dice, te estoy investigando porque sospecho que cometiste este delito. Esa es la imputación. Después de la imputación, la Fiscalía tiene 6 meses para acusar, quiere decir, tengo elementos para probar que cometiste el delito que supongo que cometiste, o no tengo elementos, o lo que descubrí es que finalmente no sos responsable y te sobreseo. O sea, el sobreseimiento o la acusación a los 6 meses. Puede pedir una prórroga excepcionalmente el Ministerio Público, 6 meses más para seguir investigando. Y al año sí o sí tiene que acusarte o sobreseerte. Bueno, ¿qué es lo que hace según lo que dice el ministro de la Corte Suprema de Justicia? Dice, siempre es el mismo modus operandi. Primero imputa, luego pide prórroga extraordinaria, luego acusa, se realiza la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es cuando el fiscal ya presentó la acusación, o sea, hizo la imputación, después presentó la acusación, se van frente al juez, el fiscal dice, estos son los elementos que tengo, la defensa de la persona que ha sido imputada dice, no, cuestiona o no los elementos probatorios, y el juez determina si hay suficientes elementos como para elevar la causa a juicio oral y público. Eso es lo que corresponde. Bueno, explica el doctor Santander lo que pasa. Dice, en el caso de la caja de jubilaciones, por ejemplo, el ministro dijo que la fiscala hizo esto, ¿verdad? Imputó, pidió prórroga, pasaron los 6 meses, llegó el momento, pidió prórroga, pasaron otros 6 meses. Cuando llega el momento, pide el sobreseimiento provisional para realizar nuevas diligencias. Que el sobreseimiento provisional es cuando el fiscal dice, por de pronto queda
usted excluido de la causa, pero en realidad va a seguir porque hay algunos elementos más que quiero. O sea, al final seguís atado a la causa. Se prolonga esto en el tiempo. En el caso de la Caja de Jubilaciones, se ratifica la acusación, pero luego solicita la extinción de la causa. Esto ya hacia el final. A ver, pasó un año, pasó el año, llega al año, pide el sobreseimiento provisional, pero dice que va a necesitar más elementos. Finalmente llegan hasta ese lugar y ¿qué hace la defensa? Pide que se extinga la causa. Y la fiscalía termina aceptando. O sea, pasó todo ese tiempo al santo cohete porque la fiscalía no presentó la acusación y finalmente esta persona queda libre de culpa y pena. Menciona el caso Mosipar. En el caso Mosipar dice, imputan, la fiscalía imputa. Piden prórroga extraordinaria, si llegan los 6 meses piden prórroga extraordinaria. Acusan y en la audiencia preliminar se ratifica la acusación, pero solicitan el sobreseimiento provisional por la particularidad que en esa audiencia requirieron una serie de diligencias que por lo visto nunca realizaron. O sea, vos podés pedir excepcionalmente, cuando llegás a ese momento, decir, bueno, voy a pedir un sobreseimiento provisional porque pasó esto nuevo. No, estas eran diligencias que podían haber pedido en cualquier momento. O sea, no tenía razón de ser. Pero vuelven a pedir el sobreseimiento provisional. Posteriormente, y escuchen esto, en el último día solicitan la reapertura de la causa, el último día vence el plazo, a las 11:39 de la noche de un viernes. El último día de la semana, a las 11:30 de la noche, pide la reapertura de la causa. Cuando se realiza la audiencia, la defensa pide la extinción por el transcurso de un año y la misma fiscalía se allana a la extinción penal. Es decir, en ambos casos agotó todo el tiempo que tenía sin haber presentado nunca una acusación con prueba y finalmente esta persona nunca sabremos si son culpables o inocentes. Se van a su casa. ¿Qué pasa normalmente cuando vos alargás? La coima. Finalmente, y no lo voy a decir yo, lo voy a poner en las palabras del ministro de la Corte. Dijo Gustavo Santander, lo que se hizo en ambos casos es un teatro, un estrés tanto para los denunciantes como para los denunciados y al final no se llegó a conclusión alguna. Un chiste. Esto nos cuesta una fortuna a nosotros porque nosotros pagamos el tiempo de los fiscales, de los jueces y de todo lo que tuvieron en el proceso. Y lo que es peor, si estas personas fueron culpables, en el caso de la Caja de Jubilaciones, se habla de un vaciamiento de más de 4 billones de guaraníes. Se fueron como Juan a su casa. En el caso de la otra empresa se habla de una estafa multimillonaria, pero nunca sabremos porque el proceso jamás se completó. El ministro pidió que lo atienda el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esta fiscala tiene protección política. Veremos qué es lo que pasa. Pero esto es lo que pudre a la justicia en Paraguay. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, está con nosotros Javier Jiménez, futuro ministro de Industria y Comercio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Gracias por venir, che. Encantado, encantado. ¿Alguna vez ya conversamos, vos estabas en el sector privado? Estaba como presidente de la Cámara de Puertos Privados y me invitaste para un panel de hidrovía. Sí. ¿Y por qué decidiste meterte al sector? Porque en ese momento vos te quejabas, digamos, de las deficiencias del sector público. Usuario insatisfecho, te dije. Exacto. Sí. Yo tengo 30 años de experiencia en el sector privado y lo más cerca que tuve de la función pública fue a través de los gremios, ¿verdad? Presidente de la Cámara de Puertos Privados y otros, ¿verdad? En esta instancia el presidente me invitó para ser ministro y, bueno, me llegó a lo más profundo su mensaje y decidí embarcarme en esta aventura, ¿verdad? ¿Qué empresa tenés vos, Javier? Son 14 empresas en diferentes sectores. Portuario, que es nuestra cuna, textil, frigorífico, empresa de servicios, estamos en el sistema financiero, somos una empresa
fiscalizada por el Banco Central del Paraguay, emisora de Warrant, y así sucesivamente. ¿Licitan con el Estado? Solo una. Es una empresa de archivos que creo que tiene clientes como la Corte Suprema y representa el 10% de la facturación de la empresa. O sea, no va a ser un problema, digamos, para las empresas de tu familia, de tu grupo, que vos seas ministro de Industria y Comercio. No, absolutamente. No va a haber conflicto de intereses. No. ¿Ustedes aportaban para la campaña de Santi? ¿Como gremio? No, como grupo empresarial, digo. Nosotros no directamente. ¿No? Con trabajo sí lo hicimos. Y como gremio sí. No, como gremio tampoco. Tampoco. No. La Cámara no se mueve en ese así. La gente tiene distintos pareceres políticos, ¿verdad? Había gente que la apoyaba a Efraín, había gente que la apoyaba a Santi. Apoyo a nadie, pero así, cada uno con su voluntad política. ¿Y cómo se dio el vínculo? O sea, ¿cómo se da la vinculación con Santi? Yo le conozco a él del trabajo que hicimos en el sector privado, en la parte de maquila. Nosotros hicimos un trabajo de atracción de inversiones y él en ese momento era ministro de Hacienda. Entonces nos pasamos inaugurando fábricas, trayendo negocios para el Paraguay, no solamente en el gobierno de Santi como ministro de Hacienda, sino en los distintos. Acompañamos a Luis Castiglioni, a Liz Kramer, a Gustavo Leite, incluso con Fernando Lugo estuvimos mucho tiempo impulsando un tema que para nosotros era un desafío, que era la hidrovía en el norte, en Concepción. ¿Vos no tenés militancia política? No, soy afiliado al partido, pero no tengo militancia. Y, a ver, se mencionó, esto te pregunto porque lo dijo la gente, ¿verdad? Que la relación era que tu papá estuvo con Horacio Cartes en el Club Libertad. Dos relaciones. Una, se mencionó de que papá fue presidente del Club Libertad durante 3 periodos. De hecho, yo fui dirigente también del Club Libertad. Y la otra mención que se hizo fue de que estaba casado con una prima del presidente de la República, de apellido Peña. Entonces, esas dos menciones se hicieron. ¿Y es cierto eso? Sí, es cierto. Estoy casado con la prima de Santiago. Claro, pero él no tiene la culpa de eso. Él no tiene la culpa. Y en el caso como dice un socio que viene de Estados Unidos, que es un personaje, ahora sos doblemente secretario de los Peña, me dice. Y en el caso de cuando estuviste en el Club Libertad, ¿vos tuviste relación con Horacio Cartes? Él era presidente de la República. Nosotros lo veíamos casi nada. Estaba administrando el país, imagínate. La relación era con gerentes tal vez de alguna de sus empresas, pero nosotros estábamos metidos en el mundo fútbol, ¿verdad? O sea, él no es tu amigo, digamos, no tenés relación de amistad con Horacio Cartes. Sí, yo lo considero un amigo, Horacio. No tengo relación directa con él en el día a día. Él está en 1000 cosas, ¿verdad? Pero le conozco, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que querés hacer, Javier? O sea, estuviste todo este tiempo en el sector privado, estuviste viendo, digamos, al Estado desde ese lugar. ¿Qué cosas vos decías cuando estabas ahí, la mierda, si llego a ser ministro, esto quiero hacer? ¿Qué cosas vos querés hacer? 2 cosas que decís, esto quiero hacer antes de terminar este periodo. Para hablar de las acciones concretas, primero hay que hablar de la misión que encomienda el presidente y de la situación actual. Un solo dato que te va a llamar la atención y yo creo que vos manejás. Nosotros tenemos 3.5 millones de personas empleadas. El 63% es informal. Esos son 2.100.000 personas. Ahora, esa informalidad, Luis, es debajo del salario mínimo y lo que hace es establece 2.1 millones de personas que son prácticamente desamparadas. Ahora, ¿cuál es la definición que vos me decís? ¿Cuál es la definición de desamparado? Subsisten, apenas. Son las personas que se comen 4 horas de ómnibus por día, son las personas que se enferman y se mueren si no les salva la pollada, son las personas que no se pueden educar, son las personas que tienen viviendas de cartón. Y están ahí, ¿verdad? Son 2.100.000 personas. Entonces, el desempleo en Paraguay es de 5.7%, que es relativamente bajo, puede ser menor, son 205.000 personas. Pero no te olvides que tenemos 2.100.000 personas. Claro. Y ese es el objetivo del presidente. Entonces, él lo que dice, vos me preguntabas sobre las acciones, él lo que dice es, ministros, ¿qué acciones vamos a tomar como gobierno para combatir este problema? Y ese problema se llama esa gente desamparada, ¿entendés? Entonces, esa gente desamparada también tiene una repercusión muy grande en lo que vos solés analizar con mucho detenimiento y te suelo seguir, el problema de la discusión sobre si
estamos por buen camino a nivel de democracia, inclusive, ¿verdad? Vos había hecho un análisis muy fino de lo que representa eso. Fíjate lo que pasó en las últimas elecciones. ¿Cuáles fueron los dos aspectos más llamativos? Uno, la victoria de Santiago Peña como presidente con una victoria contundente que le da un margen político interesante. ¿Y cuál fue la segunda? Cuba. ¿Por qué? Porque había un sector enorme de gente que no ve futuro. Es lo que te digo, la masa de desamparados, Claro. el 60% de 3.5, 2 millones de personas. Entonces, en un análisis con el presidente de la República, él dice, señores, este es el tema y nosotros tenemos que darle solución a la gente. Y nosotros tenemos que cumplir el eslogan de campaña que vamos a estar mejor y tenemos que crear puestos de trabajo y ese es el tema. Y él tiene una obsesión sana con ese tema. Yo te puedo decir que desde que estoy, te voy a decir, ligado al gabinete, ¿verdad? Extraoficialmente de 8 reuniones, Santiago lidera 7 reuniones, son del índole económico, recibiendo empresarios, recibiendo futuras inversiones extranjeras directas, hablando con industriales nacionales, etcétera, etcétera. Y ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora, Javier, me parece importantísimo esto que estás planteando, porque, bueno, justamente te iba a mencionar, hoy 7 de cada 10 personas que trabajan, están en microempresas. Y el grueso de los que trabajan en las microempresas están en el sector informal, porque sencillamente esas microempresas no tienen condiciones para ajustarse a la ley. No pueden pagar o no pueden pagar el salario mínimo, o no pueden pagar el seguro social, o no tienen los recursos, o no consiguen crédito. ¿Cómo hacemos con ese grueso de microempresas que son en general, digamos, el gran empleador en Paraguay? Las microempresas, Luis, 70% de la mano de obra, 32% del PIB, del Producto Interno Bruto, que es de 41.000 millones aproximadamente. 8 de cada 10 empresas. Vos tocaste un tema crucial, es el empleador del Paraguay, las micro, pequeñas y medianas empresas. El MIC tiene un presupuesto de aproximadamente 13 millones de dólares, tiene 370 funcionarios, 30 personas atienden las MIPYMES dentro del MIC. Entonces, ¿dónde está la coherencia de tener al gran empleador del Paraguay y destinar tan pocos recursos? Claro. Entonces, la experiencia que yo tengo en el sector público es casi nula, ¿verdad? Yo te dije, yo estoy del otro lado. La experiencia que yo tengo de liderar organizaciones en busca de la concreción de misiones concretas es vasta, ¿verdad? Porque a eso nos dedicamos los empresarios, a encontrar los problemas y asignar los recursos necesarios para solucionar esos problemas. Las MIPYMES son fundamentales, como vos decís, el gran empleador de la República. Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y no todo el esfuerzo es esfuerzo, te voy a decir, de recursos económicos. Te doy otro dato. Con la simple implementación, porque hablamos de formalización de esas empresas, con la simple implementación de las empresas de acciones simplificadas, que es una novedad, una década estuvimos con un promedio de 250 empresas por año. Desde que se promocionó esa ley y se hacen empresas de acciones simplificadas, estamos habilitando 1.500 por año y este año vamos a pasar a 3.000. Tecnología, innovación, gestión, no necesariamente despilfarro de recursos para atender este problema, ¿verdad? Y el problema del financiamiento, muchos critican que el Banco de Fomento no es un banco de fomento, es un banco comercial. Es decir, de hecho tiene la misma regla que el resto del sistema financiero. Y la mayor parte de su cartera de crédito hoy es crédito de consumo. ¿Cómo se puede hacer para atender a ese sector, digamos, ese sector de microempresa que tiene el drama justamente de la informalidad? O sea, por eso obviamente los bancos formales no le pueden prestar plata y hoy son víctimas de la usura. Yo cuando estaba en el sector privado, Luis, tuve mi experiencia con el Banco Nacional de Fomento. Habíamos abierto una empresa, solicitábamos un crédito en ese entonces de 10.000 millones de dólares que dentro del contexto de todas las empresas era nada. Como la empresa era nueva, no se me dio el crédito. 10.000 millones de guaraníes. En ese momento, que era una industria de 500 empleados del rubro de textil, ¿verdad? Ajá. No se me dio el crédito. Y yo pensaba dentro mío en todas esas reuniones, que fueron varias, decía, y lo digo sin ánimo de parecer soberbio, decía, si a mí no me dan la plata, sí, ¿qué será con el... ¿qué será del microempresario que tiene una despensa? Pero es imposible, ¿verdad? Y eso lo parte de un problema estructural que tiene el BNF, que es que
opera sobre la base de garantías que por definición el microempresario no las tiene, ¿verdad? Porque Claro. se trata de capital semilla, se trata de ese tipo de cosas. Entonces, es también una acción interinstitucional trabajando con el BNF en este sentido para lograr eso que vos estás diciendo. Ahora, una cuestión fundamental, vos lo estás diciendo, ¿verdad? Son estas microempresas que emplean al grueso de las personas. Ahora, lo otro es, ¿qué papel jugamos nosotros como industria en el Mercosur? Tenemos a los dos gigantes, Brasil sobre todo, ¿verdad? Argentina. ¿En qué podemos ser competitivos? ¿Qué rol jugamos nosotros acá? Luis, la Fundación Getúlio Vargas publica un índice que se llama el Índice de Clima Económico de América Latina, ICEAL. Paraguay salió número 1, Luis, del índice del último año, de países de toda América Latina. Esta es nuestra chance. Brasil es un monstruo. Brasil, te doy unos datos de maquila. Este año la maquila en Paraguay, que creció muchísimo, pasó de un promedio de 400, 500 millones de dólares a 1.030 millones de dólares. El 60% va a Brasil, son 600 millones, 650 millones de dólares. Exportaciones de maquila de Paraguay a Brasil. Brasil importa de China 150 billones. Estos somos para lo que trae Brasil de China. Y eso es gran parte, o sea, una parte importante de textiles. Nosotros estamos al lado. Nosotros estamos más cerca de San Pablo que las propias fábricas que tienen los brasileños en el nordeste. De Fortaleza a San Pablo hay 3.000 kilómetros, de Asunción 1.200. Entonces, el contenedor que viene de la China con productos de esta zona, en este caso, tarda 60 días, Luis. Nuestro camión está en San Pablo en 72 horas, ¿verdad? Con problemas de puente que hay que solucionar, con problemas de trámite que hay que acelerar, con problemas de gestión de las ventanillas que hay que solucionar, con tecnología, con gestión. Nosotros tenemos una oportunidad impresionante para transformarnos en el hub industrial de la región, ¿verdad? O sea, nosotros podemos convertirnos en el gran proveedor para la industria brasileña. Absolutamente, no tengan ninguna duda. Pues si Brasil es un monstruo que está al lado, y nosotros tenemos que solucionar problemas internos que nos den la competitividad, la logística necesaria de llegar a esos mercados. Y lo estamos haciendo. Ahora tenemos que quintuplicar esos números, ese esfuerzo. Te estoy dando los índices de maquila. En Paraguay están operando las 6 mayores empresas del mundo de autopartes. León, Isumidenso, Yasaki, THN, Fujikura. Están en Paraguay y emplean 22.000 personas, Luis, en los últimos 6 años. Son monstruos que abastecen a la cadena de producción de vehículos de Brasil. ¿Y por qué no soñar con que el día de mañana creemos valor agregado y ya venga una montadora al Paraguay? ¿Por qué no? Javier, el drama del contrabando es algo que te van a reclamar todos los días. Bueno, vos desde el sector privado sabrás lo que supone para la gente, digamos, que intenta producir acá. ¿Cómo vas a combatir ese monstruo? Y actualmente hay una unidad interinstitucional de lucha contra el contrabando. Tiene rango de ministerio, ¿verdad? No solamente la integra el Ministerio de Industria y Comercio, sino entidades como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio Público, Aduana, ANNP, etcétera, etcétera. Son como 18 agentes trabajando. Y es un esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Es un esfuerzo que hay que hacer. Lamentablemente luchamos contra fuerzas económicas que tienen la ventaja de poder comprar el refere. Esa es la verdad, Luis. Cuando vos jugás un partido, uno por lo menos quiere jugar con un refere imparcial, y ahora con la nueva temática del VAR, que no haya nadie subido al VAR viendo ese offside fino en contra tuyo, ¿verdad? Que sea imparcial. Y lamentablemente el contrabando estamos luchando con referes comprados y el VAR comprado. Y eso es una lucha tenaz, ¿verdad? El otro día estábamos hablando con la Asociación de Confeccionistas del Paraguay, que está sufriendo este tema en la actualidad, y le está reclamando al Ministerio de Industria y Comercio un mayor control de las prendas que vienen de China, Sí. se cambian la etiqueta y se exportan a Brasil. Sí. Y me decían, ¿cómo vamos a competir con esa mano de obra casi esclava que viene de la China, ¿verdad? Si no hacemos controles rigurosos. Y planteaban en conversaciones, me hacían cálculo de lo que se deja de pagar cuando viene por aduana una campera linda y entra como media.
de la corrupción que genera un margen tremendo que va en parte al bolsillo del refere, como te digo. Entonces es una lucha a fierro que hay que hacer, pero que gracias a Dios tiene la voluntad del presidente. El presidente es un tipo que está centrado sobre esa misión y yo creo que tiene las agallas de chocar contra ese problema de frente. Vas a tener que lidiar con un monstruo que no conoces, el sector público. Que ahí está lo que vos decías, ¿verdad? Están los referes que están acostumbrados a cobrar. ¿Cómo vas a hacer para enfrentar eso? ¿Vas a tener los sindicatos, que ya me extraña que todavía no se hayan pronunciado porque no son de la casa? Bueno, vas a tener los que están acostumbrados a pagar a esos referes que viven del negocio del contrabando. ¿Cómo vas a manejar eso? Yo creo que uno de los aspectos fundamentales, insisto en esto, es el aspecto tecnológico. Nosotros tenemos que invertir dinero, esfuerzo y creatividad en hacer que los procedimientos sean ya fuera por decirte coloquialmente, del sello, de la estampilla en el papel, que se maneje informáticamente. Y luego es voluntad, Luis, no hay otra forma, es convencimiento, es liderazgo, es trabajo. Hay mucha gente excelente, yo te diría que la mayoría de la gente que está en el Ministerio de Industria y Comercio es de primera categoría. Simplemente es gente desmotivada un poco también, donde hay que darle lugar, hay que escucharle y hay que trabajar de forma conjunta. ¿Te interesa la política, Javier? O sea, entrar al ministerio significa entrar a hacer política pública, pero obviamente si vos tenés buenos resultados, digamos que a los partidos necesitan figuras nuevas, o una figura nueva, digamos, se puede hacer carrera. ¿Te interesa? Vos sabés que no, Luis. Vos sabés que yo tengo la misión de servirle al presidente, pero más que servirle al presidente, servir su visión. A mí me compra la visión. A mí no me compra la persona. Si bien que es una persona espectacular, lo conozco desde la adolescencia, ¿verdad? Pero a mí me compra la visión que él tiene como país. Entonces, cuando él me invitó, yo dije, yo le voy a servir a mi país, es un honor, es un privilegio, le voy a poner el máximo de empeño. Y después de 5 años, si es que duro en el cargo 5 años, me voy a mi casa. Ya de haber cumplido, tengo cosas que hacer y bueno, la idea que tengo es irme con la frente en alto y con lo único que me guía, que es el honor y el prestigio que tengo adquirido y el amor, el respeto de mis hijos. Un tema que más tarde o más temprano te van a preguntar porque es polémico y porque está vinculado con el tema del poder político, la crisis en la región. El contrabando de cigarrillos, ¿cómo ves ese fenómeno? Y es un tema que se manejó mucho durante la campaña, pero en el ranking de problemas relacionados a contrabando, digamos que está en una segunda instancia. Finalmente, Luis, me preocupa más el contrabando de huevos blancos que se compra en la calle o de aceite falsificado, perfume. O sea, el contrabando del cigarrillo es para afuera, no para adentro. Y es así, Luis. Y el contrabando de cigarrillos, que no sé si... Yo tengo una visión de que no sé si llamarle contrabando también, porque el cigarrillo se vende en territorio paraguayo con factura de forma legal, ¿verdad? Lo que hacen los trianguladores, bueno, ya es de este punto para afuera, ¿verdad? Pero es hoy lo que genera, es hoy el mayor aportante al fisco, genera puestos de trabajo, ¿verdad? Y yo te había dicho de que el problema en Paraguay es trabajo. Entonces, me preocupa más el azúcar de contrabando que el cigarrillo del cual vos estás mencionando. Te lo digo sinceramente. Y si tenés que negociar con Brasil, y Brasil dice, no, espera, tajá, mete contrabando, ¿cuál es el argumento que usamos? Y esa va a ser la negociación con el Brasil. De hecho, yo participé en algunas instancias de ese tipo de negociación. El Brasil tiene un lobby tremendo de la industria tabacalera. El cigarrillo paraguayo es muy competitivo en Brasil y siempre están poniendo eso en la agenda y nosotros vamos a tener la nuestra, ¿verdad? La nuestra es generación de empleo, Luis. Último, hidrovía. Hoy tenemos un serio problema con la Argentina. Es clave para toda nuestra actividad comercial del río, ¿verdad? Argentina, o sea, entrar y salir. Argentina está violando el tratado de una forma muy grosera porque está estableciendo una tarifa por servicio que es supuestamente prestado del dragado que no conocemos bien.
pero violando un acuerdo que hay entre los países de que no se puede cobrar ninguna tarifa sin la anuencia de los demás países, o si no se vuelve un escándalo. Imagínate una barcaza que baje del Mato Grosso y Bolivia le cobre, Brasil le cobre, Paraguay le cobre, Argentina y luego Uruguay. Para eso existe el tratado. Ese convenio entre los países jamás se firmó y el Ministerio de Relaciones Exteriores está haciendo un esfuerzo muy grande para solucionar ese tema. Javier, toda la suerte del mundo, vamos a seguir debatiendo seguro, vamos a tener muchísimo de qué hablar. Gusto ver gente joven. ¿Cuántos años tenés vos? 37. Tú sos un pibe. Perdón, 47. Ah, te robaste 10 años de entrada. 47, perdón. Casado, familia. Casado, 4 hijos, tengo 2 nenas que terminaron ahora el colegio, están estudiando y tengo hijos chicos también. Bueno, bienvenido, gracias, Che. Gracias, Luis. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se va a organizar la oposición después de los resultados de las elecciones, cómo reconstruir otra vez una contracara para los colorados que van a tener mayoría en ambas cámaras. Y yo creo que están entre los políticos y políticas más lúcidas, hay 3 mujeres que hoy están integrando esta mesa. Celeste Amarilla, diputada, senadora electa por el Partido Liberal. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Hola, Luis, buenas noches a la audiencia. Katia González, diputada, senadora electa por el Partido Encuentro Nacional. Katia, ¿qué tal? Gracias por lo de lúcida. A ver, podemos discutir después. ¿Cómo discutir? Esperanza Martínez, senadora electa del Frente Guasú. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. También un saludo a las compañeras. Bueno, primero que nada, quiero saber si existe la posibilidad de que se organice la multibancada en el Senado y den pelea a los colorados que están queriendo todavía juntarse. No sé si finalmente van a conseguirlo o no, pero ¿es posible una multibancada que, digamos, tenga una misma forma de actuar en el Senado? Bueno, la palabra multibancada como que le asusta a algunos, pero hay que explicar que no se trata de que esa va a ser una bancada conjunta única. Cada uno tendrá su bancada, la multibancada en diputados nos ha funcionado, tanto a los liberales como con el tercer espacio, en los grandes temas. Nos ha funcionado juntarnos y tomar decisiones. En este momento lo que estamos tratando es de cohesionar toda la oposición, ¿verdad?, para sentar una postura con respecto a la mesa directiva y yo creo que está funcionando, estamos bien. ¿Sí? ¿Cómo ves eso, Esperanza? Mira, el tema de las coaliciones, nosotros tenemos una experiencia de estos 2 periodos. En este momento hay un tema en discusión que es iniciar la primera mesa directiva tratando de mantener la independencia, sobre todo del copamiento del cartismo, que el Senado ha sido un bastión realmente en ese ámbito en todo este periodo que está terminando. Entonces, lograr controlar, porque allí también se controla el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y es importante la independencia de los poderes. Ese es un elemento democrático importante que hoy defendemos. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Y ojalá que tengamos por lo menos 3 o 4 líneas importantes de debate que llevemos adelante. Por ejemplo, no sé, a mí me encantaría en este periodo avanzar en el tema de la reforma de la educación, por ejemplo, el tema de la salud, ¿verdad? Tenemos el tema hoy como el caso de las jubilaciones, etcétera. Hay temas emblemáticos que necesitan ser abordados y ojalá que ahí podamos también construir acuerdos o consensos lo más posible. Y después una tarea de cada semana sobre temas y acuerdos sobre intereses que tenga cada bancada que son coyunturales. Ya. Katia, ¿cómo ves la cosa? Sí, bueno, yo como bancada así unificada y hablando, digamos, de los mismos temas, solamente me parece que con un gesto de madurez importante y entendiendo también que la oposición tiene que sobrevivir. En un periodo de mucha hegemonía hay que hablar de 52 colorados de 80 en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y hablamos también de 23 colorados, ellos siempre van a defender. Yo parto de una premisa, ¿verdad?
Yo creo que la mayoría de las claques coloradas no tienen ni principios ni valores, ellos tienen negocios que proteger. Ahí nosotros tenemos que elegir el mal menor, y en ese mal menor hay los cargos de mesa directiva que son importantes, y es importante también explicarle a la ciudadanía. Yo creo en la construcción de un tercer espacio que se fortalezca, que marque una tonalidad diferencial, que marque una línea de independencia. Nosotros necesitamos construir una identidad política de manera tal a debatir de cara a las próximas elecciones en mejores condiciones con un partido liberal que hoy tiene la obligación de hacer una profunda autocrítica de los motivos por los cuales casi el 20% de la población vota un proyecto autoritario, vota un proyecto que no comulga con los principios y valores de la democracia constitucional y que hoy nada más y nada menos que tiene una importante cantidad de bancas. Partiendo de esa base, yo sí creo que nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo le decía a los compañeros, y a veces se enojan un poco por mi frontalidad, pero yo voy a continuar siendo frontal. También nosotros tenemos una responsabilidad generacional. Yo ayer cumplí 46 años, ¿verdad? Estamos formando también una nueva camada de jóvenes. También el voto fue un poco joven, ya sí, no, no. 46. Una década más. No, pero Entonces, mira, yo también, espérate a interrumpir, pues ya vas a empezar otra vez con la historia del Partido Liberal. Acá no es solamente el Partido Liberal el responsable de la derrota, porque éramos una concertación. No. Vos también sos responsable, Esperanza, también Yo no soy es responsable. Sos responsable No porque soy. ni siquiera te sumaste a la campaña. Nosotros presentamos Ni una siquiera línea. te sumaste a la Nosotros campaña. presentamos una No, línea muy fácil, metodológica, es decir, política, y ustedes lo Mira, que hicieron fue cuando pretender. cuando no nos aliamos, el Partido Liberal es el culpable. Cuando nos aliamos y perdemos, el No. Partido Liberal otra vez es el 6 culpable. elecciones nos hicieron perder. No. ¿Pero qué 6? 6. No habían ni nacido cuando 6 nosotros elecciones. ya perdíamos. Vos no perdiste 6 elecciones. Sí. Vos Bueno, perdiste pero- en tu vida 2. Sí. Porque antes eso no era Bueno, política. pero hoy, ¿cuál es la situación del Partido Liberal? Porque, a ver, digamos que la fuerza más importante de la oposición, obviamente, es por de pronto el partido, sigue siendo el Partido Liberal, es el partido, digamos, más fuerte después del Partido Colorado. Pero después de la elección, en este momento, salieron todos los buitres, todo el mundo quiere cabeza. O sea, acá es una Lo cuestión mismo de... que dice ella. Ahora, Bueno, pero- fuera del Partido Liberal, nosotros somos los culpables. Pero en Dentro la del Partido banca- Liberal, pero en la Efraín ba- el culpable. Pero en la bancada, por ejemplo, Celeste, ahora en la bancada, ¿vos podés garantizar de que todos los liberales van a estar unidos siguiendo un mismo proyecto? Menos Dionisio Amarilla, casi. No. A ver, me corrijo. Para la mesa, Dionisio Amarilla, olvídate. Para construir consensos, también olvídate de Dionisio Amarilla. O sea, ¿él qué es? ¿Un voto de Cartes? No sé de quién en este momento. Puede ser de cualquiera, pero no va a estar con nosotros, me supongo. Con el no. Partido Liberal no. Y no asistió a ninguna reunión. No, creo Ok. que no, y mejor que así sea. ¿Y Sergio Rojas? Y Sergio Rojas, yo casi te diría que sí, para la mesa directiva. Y después veremos. Él en diputado últimamente se anduvo redimiendo porque anduvo votando algunas cosas. Sergio es bastante, al menos es conversable, con él se puede hablar, digamos. Pero yo no te puedo asegurar que tengamos tantos consensos con él. Pero de repente también quizás no haya consenso con otros. En diputado esto se dio en 5 años, se dieron muchos cambios. A mí no, yo no le tengo mucho miedo, Luis, porque ya hemos pasado por esto, somos un partido grande, hemos tenido siempre muchas divisiones encarnizadas, internas, ¿verdad? Y bueno, y vamos yendo y no vamos a desaparecer, no es así nomás. No, pero yo no creo que vayan a nadie no quiere que desaparecer. No, es desaparezca, así, pero no. sí Pero- tenemos que o si no vamos a ser siempre No, un furgón y sí, de cola, y siempre por favor. estamos tratando de construir, Ahora, el partido está tratando de construir, Sí, construir, desde sí. aquella unidad que hicimos, la Hino Filisola. Desde entonces nosotros estamos tratando de construir, desde aquella encuesta, Martín Bura, Alfredo Boxia, el Bueno, partido pero nunca se ¿cuál es la cerró. lectura? ¿Cuál es la lectura? A ver, hay un hecho real. El resultado de Payo Cuba. Sí. O sea, Payo Cuba Sí. sin tener nada, porque no propuso nada, salvo patear lo que hay, o sea, es la antipolítica, ¿verdad? Es los políticos son todos iguales y pateemos a los políticos. O sea, eso no es una construcción, obviamente, pero tuvo casi 700.000 votos. Sí, Entonces, impresionante.
consiguió una conexión con la gente que evidentemente la oposición no consiguió. El Partido Colorado hizo lo suyo, lo de siempre, consiguió sus 1.200.000 votos. Exacto, justito. Y con eso le fue suficiente para ganar porque obviamente la oposición fue dividida. ¿Cómo se construye a partir de ahora, Esperanza? O sea, siendo muy honesto, ¿verdad? Viendo cuáles son los resultados. No, ahora es muy difícil. Bueno, nosotros, voy a hablar del Frente Guasuña y Monguetá, estamos en un proceso justamente de discusión interna y hay varios temas. O sea, un espacio de la política es el ámbito parlamentario y la discusión dentro del punto de vista parlamentario, pero creo que lo que la oposición tiene que hacer, y creo que es uno de los debates al interior del Frente Guasú, lo que hay que es recuperar esa conexión con las organizaciones sociales, territoriales y las luchas de la gente. O sea, hay que volver a hacer una conexión con las luchas territoriales de base en las comunidades, en las organizaciones, que es un poco lo que se fue perdiendo y es una autocrítica que hacemos a veces creyendo que uno propicia leyes, propicia esas cosas y perdimos espacio en los territorios. Ese es un tema que vamos a tener que avanzar. Esa sociedad organizada, si vos tenés una comisión vecina, ya hay alguna organización ahí. Pero yo creo que este es el ciudadano desorganizado, tipo que digamos que no vive con menos salario mínimo, pero que padece el transporte público y que no sintió que nadie le representaba, salvo el tipo que venía y les instalaba con el cinto. Pero por eso es digo lo que hay quieren que hacer con nosotros. Lo que pasa es que el pueblo está harto de nosotros. en esta mediación entra toda esta cuestión tecnológica de poder tener desde las figuras políticas una mejor conexión con la gente. Hay una discusión en ese sentido, pero cuando yo me refiero a ir a los territorios, me refiero a representar los problemas cotidianos de la gente. A eso me estoy refiriendo, no solamente hablar de las organizaciones, de lo que la gente le da rabia, lo que la gente está cansada, lo que la gente quiere que cambie, los reclamos que tiene la gente. Hay que tratar de ser el portavoz y tratar de plantear soluciones a ese ciudadano no hay que de todos los días. Esperanza, la inconducta que hemos tenido, me incluyo porque yo soy súper nueva, ¿verdad? Pero la inconducta de muchos de los líderes y representantes de nuestros partidos, eso hizo mella en la ciudadanía. Eso te dice la gente. Entonces hemos perdido, llegamos las que somos un poco mejorcitos, ¿verdad? Ya no nos creen. La gente siempre está sospechando que no somos buenos. Ellos parten de la base que somos una porquería y te dicen, en esta te doy la razón, en esta diputada te aplaudo, pero vos sos una porquería como el resto. Porque le hemos hecho mucho daño. La oposición no se comportó nunca como debía comportarse, ni políticamente ni socialmente. Y voy a hablar de mi partido, no, ni falta que lo diga, ¿verdad? Un Enzo Cardoso que sale preso, esposado por haber robado dinero. ¿Cómo que no nos va a hacer efecto eso? Por supuesto que nos hace efecto. Estos 5 o 6 llanocartistas que se pasaron cobrando $5.000 ayer, otra vez Edgar Ortiz. ¿Entendés? Por cada voto de mierda que hacen, ¿verdad? Bueno, claro. Por eso la Fiscalía descansa. Estás diciendo algo que justamente hay que abordar y hay que la Fiscalía descansa. La confesión de parte, relevo de prueba. Nosotros, eso es lo que yo, más allá de poder unirnos. Yo nunca evadí eso. Sí, más allá de poder unirnos en una decisión política que yo creo que sí es vital, conservar el Senado como un último bastión de, digamos, donde pueda entrar el espíritu opositor y podamos enfrentarnos a un poder hegemónico. La visión totalitaria y hegemónica del grupo Horacio Cartes es una realidad. Y eso no se puede, digamos, eludir, y esa va a ser parte de nuestra responsabilidad política en la emisión de nuestro voto de mesa directiva, aunque no nos guste inclusive quienes proponen los de la bancada de Fuerza Republicana. Yo tengo mis diferencias y tengo mis tonalidades también entre uno y otro u otra candidata que ellos proponen. Pero eso no está en nuestras manos. En nuestras manos está poder crear una coalición que ojalá no simplemente sea para la elección de cargos, sino que además pueda generar una pequeña agenda, porque si somos 25 o 26,
muchos de los proyectos o de las reformas que nosotros necesitamos para solucionar el problema de la gente pasa un poco por nuestras manos. En ese sentido yo concuerdo, acá tenemos que modernizarnos. Los políticos tenemos que empezar a hablar un idioma diferente en una sociedad digamos, microsegmentada, porque la gente quiere casi una política direccionada. El tema de transporte público es un tema súper sentido, pero ¿vimos alguna vez una manifestación multitudinaria, a pesar de que es multitudinario el público que padece las reguladas, que padece un sistema de transporte público? No lo vimos, pero sí tenemos que empezar a meter, digamos, un poco un discurso de coherencia en esos temas que le interesan a la gente solucionar. Hoy hay que elegir, obviamente van a tener que elegir ustedes entre un candidato del Frente de Honor Colorado y uno de lo que era Fuerza Republicana. O sea, no hay opción porque obviamente tiene que ser, va a ser un Colorado. ¿Hay veto, digamos, de algunas figuras de Fuerza Republicana? Qué sé yo, el caso de Lilian Samanié o el caso de Cachito Salomón. Yo creo que no estamos en condiciones de vetarlo, francamente. Yo soy demasiado realista, ¿verdad? Lo mismo hubiera sido si ellos nos dicen, bueno, pero Esperanza que no sea la vice, o Katia que no sea la... Igual no nos va a gustar, ¿verdad? No estamos en condiciones, pero quiero alargarme más en el porqué de esta derrota. Nosotros estamos en una gran crisis, no solamente el partido, la oposición también por esto, ¿verdad? Hay que pensar qué es lo que quiere la gente, porque también ellos nos dan pistas de lo que quieren, ¿verdad? Tenemos un Frente Guazú desaparecido. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué hizo el Frente Guazú de mal? Bueno, nosotros siempre sabemos lo que hacemos mal. Frente Guazú tuvo un Sisto Pereira ocupando tierras, un Sisto Pereira irresponsable, con un discurso irresponsable, un Kencho Rodríguez haciendo cualquier cosa, su última gran ley, hacer una ruta que cruce toda la cordillera de San Luis, toda la sierra de San Luis, para que llegue a su estancia. O sea, también tienen, por eso que nos da gusto cuando yo hago el mea culpa y el resto dice, sí, cierto, por eso perdieron. Ustedes también tuvieron sus malas obras, inclusive un Fernando Lugo, obispo, que terminó teniendo pendeja que Jessica Sirio, que no sé qué cuánto, eso tampoco le gustó a la gente. Hay que decir, país machista que no le va a gustar. Que tenga un cura, pero claro que sí. No te creas. No, o sea, sí, yo no sé si eso le afectó, pero yo creo que hay una actitud misógina de tus compañeros que te boicotearon a vos, Esperanza. Hay que decirlo, o sea, vamos, cuando ellos se abren de la concertación y se van con Euclides Acevedo, es una actitud de pilines pichado porque era una mujer la que finalmente le ganó en la interna. Fue así, Blanca. Perdón, Esperanza. No lo dije yo. Esperanza. No, yo creo que estamos también soslayando, en el caso del Frente Guazú y lo que queremos, por lo menos, posicionarnos como un sector progresista. Hay un avance de la derecha a nivel mundial. Y un avance de la derecha con un discurso autoritario, con un discurso pseudofascista, misógino, contra las minorías, contra los derechos, donde se usa el fanatismo religioso, donde se usan los fundamentalismos, que no es un problema del Frente Guazú y sus aliados, no es un problema hoy en Italia, es un problema en Portugal, es un problema hoy en España, es un problema en este momento. Entonces, todo este fenómeno payo, o es Milei, o es Bolsonaro, o es Trump, o lo que ustedes quieran, o sea, no es un tema muy sencillo. Por eso es que representamos o no representamos los intereses de la gente. ¿Por qué tiene que calar tan hondo, digamos, este lenguaje de violencia, este lenguaje de intolerancia contra los derechos de la gente? ¿Por qué tiene que tener mayoría esa? Y ese es un fenómeno que están estudiando hoy todos los sociólogos en el mundo, ¿verdad? Y que no es un tema menor. ¿Por qué? Porque le leía a un sociólogo español,
porque tuve que estar en una conferencia que hablaba justamente de democracia y la resiliencia ante el avance autoritario. Entonces, para poder decir yo algunas palabras inteligentes, también estuve leyendo a otras personas y resulta que él decía, tocando el tema Europa, decía, Europa tuvo un descenso en bloque de derechos conquistados por grandes mayorías. En bloque, porque lo que hoy decía, y el porvenir de la gente, un joven, dice, hace 20 años, era un joven con pocos recursos, como todos los jóvenes en todas las sociedades, pero tenía potencialmente la posibilidad de ser una persona que tenga una casa, un empleo, una estabilidad 20 años después. Hoy el joven no tiene ninguna posibilidad, no puede soñar en tener una casa, una familia, se ha deteriorado las condiciones en bloque y la mediación que tradicionalmente hacía la sociedad con el Estado o con los gobiernos a través de los medios de comunicación comerciales masivos y los partidos políticos o las organizaciones intermedias, hoy es una cuestión directamente de los líderes políticos a través del Twitter, de Facebook. Y hay que mirarle el presidente AMLO para darle otra contracara a Bukele, ¿verdad? Ellos gobiernan por Twitter. Y hoy les importa qué dice este noticiero o el siguiente, porque son capaces de concentrar grandes cuestiones. Entonces, aquí hay fenómenos tecnológicos, de concepción. La sociedad está haciendo un cambio de paradigmas en este momento, que es mucho más complejo de lo que dice Celeste, si nos portamos bien o nos portamos, que también es cierto. Parte de esta campaña de desprestigio de la política es de colocar que todo lo que viene de la política es malo, pero resulta que estamos volviendo a fundamentalismos religiosos. Ahora, dentro de poco vamos a hacer las brujas de Salem acá las próximas 3. A mí me parece muy preocupante. La forma en que se dio este fenómeno de Payo nos plantea esto. Nosotros tenemos, por un lado, un sistema de dominación estructurado que es del Partido Colorado, pero que, digamos, internamente manejaban ciertas pautas democráticas. O sea, hay que reconocer que en el Partido Colorado se da la alternancia de manera permanente al interior del partido, ¿verdad? Entonces, pero esa es una situación de dominación que nosotros queremos cambiar. Nosotros, digo, la sociedad que espera algo distinto porque es un sistema prebendario, corrupto, en fin. Y enfrente se nos presentan ahora fenómenos como el de Payo y una oposición que aparece absolutamente desarmada. Entonces, qué terrible que la sociedad en los próximos años se vea ante la obligación de elegir entre la anarquía que supone Payo y el sistema de dominación que supone el Partido Colorado. Y ahí es donde entra justamente la capacidad que nosotros tenemos para construir y para organizarnos. Porque yo creo que la Concertación no representó la alternativa, sino que casi subsumimos nuestro discurso a la misma lógica del Partido Colorado, en muchísimos temas que necesitábamos quebrar con un ejercicio pedagógico que además es no electoral. Nosotros hoy tenemos que empezar a construir nuestro camino si queremos llegar con mejores condiciones en el 2028. Y para eso hay que hacer un renunciamiento de estructura. Porque la gente, en su gran mayoría que no sale a votar, es justamente de los círculos que no militan en las estructuras. Y es ahí donde yo creo que el Partido Liberal no tendría que exigir, como lo hizo en la Concertación, de yo voy a liderar esto. Existen hoy mecanismos de medición, tal vez no sean los previstos en el Código Electoral. Un Código Electoral elaborado por la CLACE, un Código Electoral que le beneficia al sistema y a la manera tradicional de hacer política, y es ahí donde se ofrecieron distintas alternativas de mediciones, también del propio discurso. Se cerraron mucho en un tema donde no hubo cabida para liderazgos más disruptores que podían justamente atraer y capitalizar lo que en cierto sentido manifestaba y también revelar que esa no es la solución, revelar el peligro que representa un liderazgo autoritario, un liderazgo que no comulga con los principios y valores, que se quiere manejar en base a balas y a fusilamientos. Entonces nosotros tenemos que alertar de esos peligros y
Vamos a ver, porque hoy son una bancada importante, vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver si respetan la diferencia, porque acá no se trata de estar todo el mundo aplaudiéndole, ¿verdad? Porque nosotros vamos a mantener nuestra independencia, nos unimos ante un monstruo mayor. Entonces, juntos, pero no revueltos, y en algunos temas fundamentales realmente construyendo agenda política. Construyendo una agenda sería una pena, porque creo que la labor de la oposición en esa conformación del Senado, un Pedro Santa Cruz, por ejemplo, un Jorge Querey, se hizo buen trabajo de contrapeso en temas fundamentales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ven el futuro el gobierno de Santi Peña? No, yo me quiero referir un poco a lo que ella decía, el tema de las estructuras, etcétera, ¿verdad? Pasa que hay también realidades diferentes al hacer una concertación. Nosotros somos un partido en donde nuestra estructura nos permite meter 10 senadores, ¿verdad? Y esa misma estructura me perjudica, por ejemplo, a mí. Me perjudica a mí la estructura, pues le beneficia al partido. Entonces, en el caso de Katia es lo contrario. Ella tuvo 100.000 votos, pero metió 2. El siguiente, Kemper, ya entró con 7.000 votos. 7.000 votos nomás tuvo Kemper. Yo tuve 43.000 y estoy quinta. Entonces, en un partido grande, la estructura le beneficia en número al partido. En número. Entonces, nosotros tenemos, Katia, que pensar a veces, bueno, ok, a mí a veces digo yo, el partido me perjudica, porque si yo capaz fuese una figura tipo Katia, sin partido, afuera, yo también capaz tenía 100.000 votos, tenemos el mismo perfil, ¿verdad? A mí me perjudica el partido. Son mellizas, sí, de madre distinta, como diría Leclerc. A mí me perjudica el partido, me perjudica a mí. No, sí. No, yo entiendo, tiene lógica. Pero me perjudica a mí, pero metemos 10. Claro, a vos te beneficia el sistema, pero metiste 1/4. Ahora, Celeste, el problema también vale por 0.25 de senador, nomás es que. Si la discusión es ¿cómo haces para ganarle al Partido Colorado? Bueno, ese es otro. No, yo quería nomás responder eso, pero es que ahora estamos en una encrucijada, justamente, también interpretar qué quiere el pueblo, porque no nos dan tampoco lecturas claras, pistas claras. A ver, ¿quieren un tarado como Payo? Eso es lo que tenemos que preparar ahora, un tilingo que salga a gritar y se saque el cinto. Eso es lo que quieren, pero yo no creo que eso quieran. Es un desafío ahora. Yo creo que se trata de conectar con la gente. Sí. Bueno, sí, Katy conecta con la gente, por eso tiene 100.000 votos, aunque no tenga estructura. Pero el partido está conectado con la gente. El Partido Liberal me va a decir que no está conectado con los afiliados liberales. No, ¿cómo va a estar solo con los liberales? Pero si todos los sindicatos de la municipalidad todos están negociando. La mandarina porque soy un claro anticolorado, porque creo que el Partido Colorado tiene que caer, creo que la transición es necesaria, la transición no se acaba hasta que no se dé la alternancia, y me como todo el discurso de la gente que me dice cómo le apoyás al Partido Liberal o Efraín. Yo no soy ni liberal ni efraínista, y sé lo difícil que es que alguien no liberal quiera apoyar a una figura del Partido Liberal. O sea, hay una barrera demasiado dura, sumamente difícil. Sí. Luis, pero un análisis es de esta coyuntura, de esta coyuntura que yo te decía, de modelos democráticos, porque estamos hablando de modelos democráticos con modelos autoritarios y fascistas. Sí. Ese es hoy el debate. Democracia versus fascismo, tiranía versus al pueblo violencia. Le gustó la tiranía y el fascismo. Eso es lo que es preocupante. Y el otro elemento es por qué gana el Partido Colorado. Y el Partido Colorado es casi el único partido que queda en América Latina que sigue siendo un partido-estado. Sí. Un partido patrimonialista que toma todos los bienes públicos para servicios privados, que controla los 3 poderes del Estado, que controla las agencias de empleo más grandes del Paraguay, que son los entes privados, públicos. Entonces, no es un tema menor, no es que la gente le quiere nomás votar al Partido Colorado. Si no le vota al Partido Colorado, le van a echar de su trabajo, o le hacían listas, como ahora se volvió a hacer, las coordinadoras coloradas.
Claro, pero- no tiene... Y claro Pero eso que- sabemos que funciona así. Y claro, O sea, pero por ese eso sistema es... de dominación. Sí, bueno, pero ese no 300.000 es un tema menor, funcionarios ningún otro públicos. partido, No, ni no, el no, PRI, pero ni el 300.000 PRI por en tres, México hoy ahí tiene. está su voto. Pero es que Claro. yo nunca 300.000 discuto- por tres. A ver, ellos siempre tuvieron en sus cálculos que podían juntar 1.200.000 votos. Sí. Lo que falló es que del otro lado se dividió Claro, el y ahí voto. viene la división. Sí, y además yo me reuní con mucha gente que, digamos, de gremios inclusive, a los cuales nosotros estigmatizamos bastante de ser colorados. Y yo creo que había como un ecosistema de que ellos también sienten que tiene que existir alternancia. El problema es la falta justamente de construcción inteligente y de un proyecto que atrape, porque yo cambiaría lo que tengo ante la incertidumbre. O sea, yo particularmente no tuve nunca ninguna duda de que Efraín iba a perder, pero ninguna duda. Porque nosotros hacemos y hablamos con la gente. Ay, pues Y nosotros no hablamos también. no hablan. Yo le dije, yo le llegué a decir, vayan, no Pues tenía una ninguna agencia duda, de ninguna encuesta, duda. entonces. Por una Hace cuestión encuesta. de ética y justamente de no, yo no lo dije en campaña. Pero no tenía ninguna duda porque nos íbamos al mercado y uno hacía su encuesta carapé, que no hacía ni falta una toma de muestra muy grande y se notaba cómo era una figura que no despertaba el interés. Y después cuando nosotros empezamos a proponer, entonces vamos a construir algo para no hablar, digamos, y personalizar este tema, hay que construir una alternativa y no simplemente una alternancia. Y eso exige mucha disciplina, mucho trabajo que a veces no estamos dispuestos tampoco a hacer, porque exige mucha discusión, mucha tolerancia, también entender, cierto, que hay una etapa de convergencia entre esas viejas prácticas y esas nuevas prácticas que tienen que venir y hay que dar oportunidad a los jóvenes. Ojalá que en esta renovación de la Cámara también los partidos políticos tienen que tener un mayor control de sus parlamentarios, ese es un tema fundamental y no tienen que tener miedo a tomar medidas que sean obviamente democráticas, pero si vos le tenés a 7 personas que entraron por el Partido Liberal, de 31 que eran en la Cámara, votando de manera sistemática 30, con el Partido Colorado. 30. Hay que expulsarlo, o sea que hay que blanquear nomás ya Bueno, su situación, pero porque esa gente no es liberal, le es llegó a colorada. expulsar a Blas Llano. Y Blas Llano en la justicia consiguió otra vez volver. Volvemos a la hegemonía del Partido Colorado que maneja todos los poderes. Nosotros no podemos ni echarle a nuestros afiliados porque con Cartes todo termina en Cartes, porque con Cartes consiguen volver al partido. Entonces tuvimos esos 7 cánceres ahí en la Cámara de Diputados, protegidos por Cartes, no por el partido. Ahora, ¿cómo ven El enemigo es Cartes. Claro, el futuro, porque Sigue siendo. a mí, repito, el Partido Colorado me ha sorprendido siempre cómo funciona su democracia interna, que le permite tener ese músculo electoral justamente. Pero ahora tenemos el caso de Soria, que primero, Soria, digamos, no tiene mucha importancia Volvemos política. a Cartes. No, es de pero segunda línea, es la claro. actitud. Pero aparte es una señal. es una Claro, el señal. ejemplo, valga el ejemplo. Es un mensaje, Claro. ¿verdad? Es decir, Ejemplo. muchacho, el que me critica se queda fuera. Claro, Empezaron Stroessner. conmigo, Luis. A mí el cartismo fue el que a tambor batiente primero me castigó y luego 3 veces intentaron sacarme. Y ahora- 3 intentos esperé investidura que me salvaron. Ellos me salvaron, Ahora los tienen senadores. los votos para cualquiera de No, ustedes sacarle ahora en cualquier nosotros momento. no sé si terminamos. Yo te aviso, Katia. Yo creo que 1 año y medio por ahí me van a aguantar, ¿verdad? Porque pero claro, bueno. porque ahí te está mostrando eso. Te está mostrando. Bueno, pero- y si Soria va a la justicia, se van a ratificar en que Soria quede ahora, fuera. esto hace que la responsabilidad que tienen ustedes es cada vez Es enorme. es más que nunca. Así es. Y acá me parece que tiene que haber renunciamientos, por ejemplo, en el Partido Liberal. Yo entiendo lo de Efraín, es decir, vamos, un político que gana todas sus internas, es muy difícil que vos le convenza para descabalgar, salvo que tenga esa visión de estadista, decir, bueno, yo no puedo ganar una elección general, No voy a ganar va la a interna de ganar. mi partido, pero no voy a ganar las generales. Es muy difícil convencerle a alguien que obviamente está cargado en la soberbia de ganar todas Es sus muy internas. difícil. Porque ganó todas sus internas, nadie lo puede discutir, ¿verdad? Pero bueno, también me parece espantoso cómo ahora como cuervos se tiran todos pidiendo Sí. la cabeza, como si se solucionara el problema yéndose el hombre a su cuartel de aparte, invierno. los que piden su cabeza
voy a volver a decir, son los que iban a estar hoy calladitos, ubicados en un puesto. ¿Vos te pensás que nosotros íbamos a estar discutiendo en sesión de directorio si Efraín ganaba? ¿A quién le iba a importar? Se iba a cerrar esa casa vieja y se iba a llenar de ratones. Íbamos a estar en Burubicharoga chupándole la media a Miriam Irún. Porque así se comportan las masas ante el poder. El lumpenaje así se comporta. Se me acaba el tiempo. Esperanza, el sector, digamos, el sector progresista, vamos a llamarle así, ¿verdad? ¿Cómo levantás a este muerto? Te quedaste solita. Y además tus compañeros, que yo le voy a decir, vos no, se comportaban como unos hijos de puta, esa es la verdad, y ahora están pagando el precio, pero no sé cómo salen de esto. Bueno, yo primero no me siento sola. Yo creo que perdimos unas elecciones, perdimos escaños, pero los dirigentes antiguos, el Frente Guazú representa, digamos, una serie de luchas sociales que viene de la época de la dictadura, de gente que milita en pequeños partidos y movimientos ligados al Frente Guazú, pero también de luchadores sociales. Hoy tuvimos 2 eventos importantes en el Senado, como el tema del reconocimiento al Archivo del Terror y el tema de el Teatro Popular de Vanguardia, que era de la época de Pechi, que fueron los teatros que en su momento defendieron a la dictadura. Entonces hay sectores en el tema cultural, en el tema, digamos, campesino, en la lucha estudiantil, profesionales, etcétera. O sea, puede ser que hoy tengamos menos representación en el Senado, pero estamos en este momento en un proceso de discusión dentro de los partidos. Queremos hacer, yo quiero convocar una especie de diálogos políticos, les voy a invitar también a las colegas, sobre cómo pensar una propuesta progresista y conversar con toda la gente acá. Primero hay que lamer las heridas, tratar de lograr, digamos, un proceso de autocrítica. Tenemos que ser muy severos con nosotros mismos para ver todo lo que no hemos actuado correctamente, porque si no, no vamos a cambiar. Si no somos mínimamente autocríticos, empezar un proceso y reconstruir, digamos, el tipo de alianza, el modelo político que venimos y esto que estamos discutiendo, la calidad de la representación y cómo podemos avanzar en una agenda progresista en Paraguay, porque yo insisto, esto no es solamente una pérdida eleccionaria, sino que hay un avance regional, mundial, ¿sí? Antidemocrático y que es muy perverso y por lo tanto tendremos que poner toda nuestra inteligencia y sobre todo nuestra madurez política, como decían las compañeras, para poder hacer estos acuerdos y trabajar también, como decía Katia, en nuevas generaciones. Bueno, para cerrar, Katia, ¿cuándo se define? O sea, ¿van a tomar una posición en conjunto sobre el Senado, sobre qué hacer con el Senado? Sí, probablemente, justamente una de las cuestiones que nosotros señalamos en las reuniones que participamos fue el miedo no a decirlo públicamente. Tenemos que mostrarnos públicamente, tenemos que definir de manera tal a que también la ciudadanía sepa si existieron traiciones, que las hay de minuto a minuto, ¿verdad? Entonces nosotros eso es lo que estamos pidiendo hoy. Yo creo que entre mañana y pasado se define el tema y después es tener firmeza para llegar hasta el 30, realmente con la convicción de que fundamentalmente la oposición tiene la obligación ética y la obligación moral de mostrarse diferente ante la ciudadanía. Le pedimos a la gente que no nos suelte la mano, que va a ser un periodo muy difícil, un periodo que hay que luchar contra una hegemonía y probablemente varias turbulencias van a acontecer en donde le vamos a necesitar, ¿verdad? El tema cotidiano va a ser te vamos a echar, porque también hay que revisar tal vez algo que se posicionó también mediáticamente de una manera, de la pérdida de investidura estoy hablando, de que con una simple minoría, se pueda eventualmente expulsar a un parlamentario y eso nos deja un poco descolocados y eso hay que empezar a hablarlo francamente, de manera tal a ponerlo en un contexto realmente de coyuntura, o si no ellos van a echar parlamentarios hasta encontrar uno a su medida. Celeste,
El desafío enorme del Partido Liberal de recomponerse después de esto. Siempre es nuestro desafío enorme, porque finalmente es el partido más grande de la oposición y llevamos la carga más grande, ¿verdad? Autocrítica, 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 de todos. Acá nadie puede decir yo no soy culpable. Hay un deterioro intelectual, Celeste, demasiado fuerte en el Partido Liberal. Enorme, demasiado grande. Enorme, no voy a decir el nombre, pero le conocí a un diputado nuevo, le conocí el otro día en la reunión. Dios mío, no le conocía lo yo, ¿verdad? Un deterioro enorme, y este deterioro va a empeorar en todos los partidos, va a empeorar con este sistema nuevo. No entiende la gente dice, no, vos estás porque estás pichada, vos porque no... Va a empeorar porque ahora sí que es la plata. Ahora es la plata. Este diputado que te estoy diciendo que conocí, ya le van a conocer ustedes, cuando le vean ya van a decir, este es el que dijo Celeste. Ese entró solamente porque tiene dinero, ¿verdad? No tiene la menor posibilidad, les juro por Dios, de ser diputado. Enorme deterioro. Cuando pienso en otros... Hay gente que hablaba con respecto a los 31 años de la Constitución Nacional. Alguna gente me decía en el Twitter que tenemos que cambiar. Yo decía, por Dios, larga vida a la Constitución Nacional. No. Hoy va a escribir cualquiera esa Constitución. Ni se nos ocurra. Bueno, se me fue el tiempo. Yo creo que la responsabilidad de rearmar la oposición va a estar en las mujeres. Yo creo que las personas más lúcidas y racionales que tienen hoy los partidos son mujeres. En mis ratos de lucidez voy a pensar. En mis ratos de lucidez voy a armar el partido. Gracias, Luis. Al menos pisamos tierra. Por lo menos estas tres que estamos acá pisamos tierra firmemente. Y creo que el desafío es muy grande porque lo que dijo Esperanza es así. Esto en el mundo está pasando. Hay, lamentablemente, un ataque al modelo democrático, a la democracia liberal representativa tal como la conocemos, con todos sus bemoles, ¿verdad? Pero es el mejor modelo que conocemos, y hay un ataque y hay sectores de la derecha rabiosa que además conecta con los sectores populares mediante eso que decía Esperanza, la religión, los valores, entre comillas, que en realidad... Que, claro, ¿no? Y las pequeñas peleas, o sea, es anti esto, yo estoy a favor, y anti vacuna, metieron anti el tema esto, con médanos del Chaco, no metieron el tema. Bueno, pero se discute si el mundo es plano o redondo, y hay fanáticos de este lado y de este lado. Es más, es una duda tan grande como si el hombre llegó o no a la luna. Gracias, Alastre. Por favor. Un tema clave en la agenda del próximo gobierno es educación. Hasta el momento no sabemos quién va a ser el nuevo ministro de Educación. Perdimos 5 años, lamentablemente. Si hay un área en la que donde la administración de Abdo se aplazó, pero de manera catastrófica, es en educación. Tenemos unos datos que son realmente espeluznantes. Y en estos días se hizo la presentación de las propuestas de una de las instituciones que está hace rato trabajando en hacer justamente esto, planteamiento de qué tenemos que cambiar en la educación. Juntos por la Educación está con nosotros Oscar Charotti, gerente general de Juntos por la Educación. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer. Bueno, me gustaría hablar en términos así bien sencillos, digamos, para la gente, de todo este trabajo que hicieron ustedes hoy. ¿Cuáles son nuestros principales problemas en educación? O sea, sabemos obviamente que los resultados son espantosos. O sea, las evaluaciones que se hacen de los chicos es que tenemos los peores resultados en matemática, en lo que es lectura e interpretación, o sea, en interpretar lo que se lee, en fin. Estos son los resultados. Pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Cuál es la evaluación principal que hacen ustedes? Bueno, yo creo un primer aspecto a tener en cuenta, Luis, tiene que ver con el contexto social, ¿verdad? O sea, tenemos profundas desigualdades e inequidades desde el punto de vista de la gestión del Estado. Y me tengo particularmente en este aspecto de las inequidades. Cuando damos cuenta, por un lado, de que casi 1 de cada 2 estudiantes que acceden al sistema educativo de gestión oficial son escuelas y colegios públicos. Escuelas y colegios públicos. Son niños, niñas y adolescentes que provienen de familias en contexto de altísima vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema.
básicamente 1 de cada 2 provienen de ese contexto. O sea, la mitad de nuestros estudiantes en el sector público vienen de familias pobres o Exacto, muy pobres. o muy pobres. En contraste, el Estado paraguayo, a través de sus instituciones, en este caso el Ministerio, no aborda, creo que suficientemente, el desafío de la enorme desigualdad. Cuando miramos, por ejemplo, el presupuesto educativo y los distintos componentes, de los 8 grandes componentes, vemos que tan solo existe un componente que aborda esa desigualdad y que tiene que ver con becas, que gradualmente a lo largo de los últimos 17 años se viene minimizando, no solamente el alcance, sino que el presupuesto destinado a este efecto. Me vas a decir inmediatamente, no, pero tenemos, por ejemplo, componentes como alimentación escolar y kits escolares, pero esos son programas universales para todos, y no necesariamente abordan estas desigualdades, que además están profundamente desfinanciados. O sea, una primera cuestión, y esto es muy importante porque normalmente no se menciona esto así, en estos términos tan crudos, ¿verdad? El primer problema es que nosotros no preparamos una educación para niños que están en situación de pobreza, Exacto, que requieren un tratamiento distinto. Que requieren programas compensatorios que permitan garantizar mismas igualdades de acceso, de trayectoria a lo largo de los años obligatorios de educación, que en este caso son 12, y de aprendizajes para aquellos chicos que muchas veces en ese contexto de alta vulnerabilidad tienen menos condiciones, o el clima educativo intrafamiliar realmente es menos favorable para el desarrollo de una serie de condiciones para el aprendizaje. Primera cuestión entonces esa, o sea, ¿cómo encaramos nosotros? El Estado no encara, no diferencia, digamos, crea una institución para que vengan los estudiantes. Y básicamente no tiene desarrollado mecanismos, herramientas, y a todo esto de manera transversal, el presupuesto que destina para este desafío prácticamente es ínfimo. ¿Y qué cosas tendría que hacer? Es decir, cuando decimos presupuesto, ¿tendría que poner más plata para hacer qué cosas? Bueno, ahí hay una serie de costos directos e indirectos, ¿verdad? Uno de ellos que tiene que ver, justamente hace cuestión de unos meses lanzábamos, y creo que estuvimos acá hablando del tema, el análisis de la gratuidad. La gratuidad básicamente es el pilar fundamental de la obligatoriedad de la educación establecida constitucionalmente, y una de las principales condiciones que el Estado paraguayo tiene que garantizar, ¿verdad? En el momento que el Estado, desde la Constitución, establece la educación es un derecho y es obligatoria porque es un interés realmente societal, que así lo sea, tenemos que garantizar la gratuidad. Esa gratuidad no está garantizada en muchísimos aspectos. No es gratis la educación. No es gratis la educación, depende muchísimo de la capacidad socioeconómica de las familias para garantizar una educación, no solamente en cuanto al acceso, la trayectoria y el aprendizaje. Y como te decía, ahí hay una serie de costos directos e indirectos. Básicamente el Ministerio, gran parte de las políticas, como te refería, son programas universales que no necesariamente visibilizan estas desigualdades y establecen acciones compensatorias. Ejemplo, aquellos chicos que están en contexto de alta vulnerabilidad y que muchas veces podemos decir, bueno, cubrimos el aspecto que tiene que ver kits escolares, y que realmente vale la pena evaluar realmente cuán cubierto realmente están esas necesidades, ¿verdad? Porque muchas veces llegan algunos cuadernos, por ejemplo, los materiales, los libros, no necesariamente están disponibles para esos chicos, pero también tiene que ver como, por ejemplo, los uniformes, tiene que ver con las cuestiones de aseo, tiene que ver con una serie de cuestiones que decimos, bueno, mucho tal vez, a veces pensamos, no tendría que ver con la educación, pero por supuesto que tiene que ver, porque terminan siendo limitantes. Claro. En este estudio damos cuenta de que aquellas familias en mayor contexto de vulnerabilidad invierten, en algunos casos, hasta el 40 o el 60% de sus ingresos mensuales para garantizar que esos chicos lleguen a la escuela. Lo cual da cuenta de que efectivamente eso es insostenible a lo largo del tiempo, o lo que podrían ser los 12 años de escolaridad. O sea, ahí tenemos, para que la gente entienda bien esto, estamos hablando del transporte. ¿Cómo hacemos que el chico llegue hasta la escuela? Obviamente, si estamos hablando de un barrio en las afueras de San Pedro, el departamento de San Pedro, en una zona pobre o muy pobre, llegar al chico hasta el colegio ya significa un costo para la familia. Sí. Ponerle un uniforme significa otro costo para la familia. Si no tiene uniforme, no le envía. La alimentación. La alimentación. El aseo. Claro, no, ahí no llega a la escuela después de hacer kilómetros de arena y no tiene dónde bañarse. Todo eso debería estar contemplado para buscar equidad.
Exacto, ese es el desafío de equidad. Justamente ese es el principal desafío de las enormes desigualdades que tenemos, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los aspectos centrales en función a esta pregunta que hacías al inicio, bueno, ¿cuáles son nuestros principales problemas? Creo que el desafío de la equidad es uno de los principales desafíos que no está necesariamente abordado desde la política pública. Y por otra parte hablamos realmente de la debilidad y la precariedad de nuestras instituciones, ¿verdad? Y en este caso en particular, si pensamos de lo sectorial, tiene que ver con el Ministerio de Educación y Ciencia. Un ministerio que necesita garantizar una serie de capacidades, competencias para abordar estos desafíos de manera anticipatoria, estratégica, basado en el diálogo permanente y construcción participativa. O sea, ahí hay que desmontar una serie de mitos de que una educación se transforma desde la centralidad de un Ministerio de Educación y Ciencias desde aquí en Asunción, ¿verdad? La educación se construye con las comunidades y en la medida que los actores intervinientes puedan dar cuenta qué pueden hacer distinto, ¿verdad? En función de cambiar, innovar y una serie de cuestiones, bueno, ahí se van a ir dando los pequeños procesos de reforma. Y ahí se suma el desafío de sostener realmente esas iniciativas a lo largo del tiempo en esta dinámica de cambios e interrupciones permanentes, donde la fuerte partidización del sistema educativo realmente hace que tengamos un sistema tremendamente inestable, donde cada quien viene con su propia receta de lo que el sistema necesita y permanente estamos en un proceso de interrupción de iniciativas que muchas veces pueden ser buenas o malas, algunas buenas que no se logran mantener a lo largo del tiempo y que rompe uno de los principales, digamos, principios básicos que tiene que ver con la educación, que es la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Hoy los chicos promoción 20 y 34 están dentro del sistema y ellos van a ser objeto y sujeto de las políticas que logremos sostener a lo largo de todo este tiempo. O sea, esto, a ver, tiene que ver primero, nunca un ministro termina el periodo. No. Nosotros no tenemos un ministro que termine su periodo. Excepto creo que Blanca Ovelar, que sí estuvo 5.2 años. Pero inició en un periodo anterior, se sostuvo gran parte del periodo bajo la presidencia de Nicanor Hortefruti y bueno, renuncia para candidatarse como... A ver, hablaste de un tema que me parece clave en todo esto, ¿verdad? Que es la partidización. O sea, tenemos que blindar, digamos, el MEC para que ya la cuestión partidaria, político-partidaria, no tenga injerencia. Sin duda, y creo que es uno de los principales desafíos en función de lo que nosotros llamamos en este documento que justamente estábamos lanzando ayer, el aspecto de gobernanza, ¿verdad? Si bien del análisis conceptual, gobernanza es o abarca, digamos, toda la dinámica y los niveles y grados de participación que existe dentro del sistema así mismo de financiamiento, hacemos un enfoque muy específico en la gobernanza en torno a la incidencia de la participación y la dinámica electoral dentro del sistema. Y tenemos un caso reciente, o sea, nosotros creemos que en gran medida el hecho de que el Ministerio nuevamente el Ministerio de Educación haya sido plataforma para apalancar candidatos, digamos, a la esfera partidaria, creemos que eso arrastró en gran medida esa discusión en torno al Plan Nacional de Transformación Educativa. No digo que es lo único, pero sí llevó a la esfera o la dinámica electoral, donde sabemos que el tratamiento muchas veces es tremendo y no necesariamente en función de lo que podría ser la construcción de una política pública como es la educación. Ahora, Oscar, ¿cómo se hace para... Este tema de la gobernanza es clave, o sea, para que la gente entienda, cuando hablamos de gobernanza es cómo administramos las escuelas y los colegios públicos y hablamos de una administración en donde esté involucrada la gente donde está la escuela o el colegio, los padres, las autoridades, pero hoy la intervención se da el intendente, el diputado, el presidente de seccional, que intervienen para nombrar los cargos, para quién va a ser la supervisora, o sea, el manejo de la burocracia y del dinero público. Esa es la participación que hoy hay. Sí, en gran medida, y que tiene que ver mucho con una dinámica, como decíamos, partidista, ¿verdad? O sea, donde no necesariamente se privilegia lo que es el desarrollo y la gestión de la política pública educativa, que necesita realmente, y damos cuenta, y hemos dado cuenta a lo largo de todos estos 33 años de gestión democrática, requiere una gobernanza profesional. Necesitamos gente al frente de la institucionalidad rectora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Una gobernanza profesional? ¿Qué quiere decir? ¿Tenemos administradores de escuelas y colegios? No necesariamente. A ver,
Cuando hablamos de gobernanza no solamente hablamos de las instituciones educativas, hablamos del Ministerio de Educación y Ciencias desde esta lógica de república unitaria pero a la vez descentralizada, ¿verdad? Que ahí hay una serie de confusiones, porque finalmente por defecto tenemos un sistema educativo tremendamente centralista. Desde el punto de vista de la lógica de planificación, se planifica desde el MEC. Desde el MEC, desde claro, acá, todo. Asunción, ¿verdad? Sin mucha participación de los actores locales, lo cual no permite necesariamente o inhibe, digamos, la articulación, el empoderamiento y la articulación de las fuerzas vivas a nivel de territorio. Y digo esto porque realmente nosotros desde Juntos tuvimos la posibilidad de trabajar en distintos departamentos. El proyecto Cazapá, creo que en muchas oportunidades hablamos sobre el tema, el proyecto Caguazú, donde las innovaciones, los cambios y la articulación se dio desde el territorio. Y lo que sí faltó fue esa visión macroestatal desde esta centralidad de acompañar esas innovaciones a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de una serie de cuestiones que se tienen que dar en distintos niveles. Y cuando centralizamos la decisión en el Ministerio de Educación, tenemos que recordar que desde el punto de vista funcional, y digo desde el punto de vista funcional, porque vamos a hablar del ministerio y de las escuelas, y me dicen, no, las escuelas son parte del ministerio. Claro que son parte del ministerio, pero la tarea de la escuela es la de educar. Y las escuelas tienen que tener una serie de condiciones para llevar adelante ese proceso educativo. Y donde la tarea del Ministerio de Educación y Ciencia es garantizar esas condiciones, no de educar. El ministerio es el que tiene que definir una serie de políticas, ¿verdad? Y entre ellas garantizar que las escuelas tengan esas condiciones. Entonces muchas veces confundimos estas visiones y decimos, al ministerio hay que dejar de que se ocupe de una serie de cuestiones y que se focalice en la tarea de educar. Esa no es la tarea funcional del MEC central. La tarea funcional del MEC central es política pública, y en la política pública tenemos 6 grandes ejes de política pública. Todo lo que tiene que ver con la implementación del currículo, infraestructura, equipamiento, tecnología, formación del personal, de maestros, y una serie de programas compensatorios o de equidad o universales, como podemos llamar, alimentación, kits, que si al ministerio le empezamos a quitar estos elementos, le estamos cortando los brazos para realmente poder intervenir en territorio. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de toda esa complejidad, donde la partidización y el electoralismo ha permeado profundamente dentro de toda esa cadena, ¿verdad? Hoy en día muy verticalista, y que realmente no permite que, por ejemplo, al frente de un aula esté una persona que necesariamente conozca de la disciplina que tiene que enseñar. A ver, 2 cosas, Oscar. Uno, el ministro de Educación, ¿puede no ser un pedagogo, puede ser no un especialista en educación? Yo creo que educación es un desafío multidimensional, requiere realmente de la participación de distintos perfiles profesionales de todo el país. No necesariamente creo que la gestión del ministerio requiere tal vez de un pedagogo. Pero tiene que ser alguien que sepa de educación. Pero tiene que ser alguien que conozca la naturaleza y el sentido profundamente de la educación, ¿verdad? O sea, no puede venir a decir, yo fui gobernador, quiero ser ministro de Educación. Y realmente eso es lo que ya hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Hemos tenido y no realmente... funciona. Y no funciona, realmente no funciona. El sistema educativo es sumamente complejo. Muchas veces aquellas personas que no conocen realmente la complejidad del sector educativo y los procesos de transformación cultural que requieren, caen muchas veces en aquellos que quieren hacer las cosas en el maximalismo de querer refundar absolutamente todo. Entonces estamos permanentemente en esa dinámica de empezar de nuevo, y eso se traduce en que tenemos, por ejemplo, hoy un ministerio que no acumula, un ministerio que realmente está empezando de cero con todo el tiempo, con cada administración. Y como vos decís, tenemos un ministro cada 1.6 años. No hay que un ministro termine los 5 años. Entonces, cada 1.6 años tenemos una nueva visión, un nuevo liderazgo. Reseteamos la todo. Educación no es política de Estado, entonces claramente no hay una visión del qué hacer. Y bueno, cada quien viene con su receta y dice, bueno, esto vamos a hacer a partir de hoy y lo de atrás. Sí. Una última cosa, Oscar, el tema de la formación, o sea, de la carrera digamos, docente. Vos decías hace rato, el que llega frente a un aula tiene que tener la formación, pero además tiene que haber el estímulo, y en toda la administración, ¿verdad? En todo cómo funciona el Ministerio de Educación. O sea, vos tenés gente que
bueno, a algunos de los ministros que pasaron se le propuso, digo, mira, esta persona tiene un perfil profesional fantástico, ha hecho una excelente carrera y eso fue suficiente para que lo manden al freezer. Y el tema es buscar algún incondicional. O sea, ¿cómo creas una carrera si al final todo depende de la vinculación política y de la lealtad que tenga con el ministro de turno? Bueno, ese yo creo que es uno de los principales desafíos del sistema educativo. Nosotros abordamos acá muy detalladamente en este documento de propuestas para el gobierno los desafíos de la carrera. Básicamente la carrera del educador se basa en 4 grandes pilares y uno tiene que ver con el tema de la valoración social que tiene la carrera, ¿verdad? Siempre decimos tenemos que procurar y desarrollar iniciativas para que los mejores estudiantes tomen o vayan a la carrera, al magisterio. Y la pregunta es cómo estamos con respecto a eso, ¿verdad? Claro. O sea, uno se pregunta... le pregunta quién quiere ser maestro, jamás los mejores son los que quieren ser maestro. Sobre el punto, vos te vas con los más chiquitos en primera infancia o en primer ciclo y le preguntás a los más chiquitos quién quiere ser maestro y el 80% te está diciendo yo quiero ser maestro. Pero te va a los jóvenes de la media que ya tienen una visión más amplia del contexto, de las condiciones, de la valoración social que existe en la sociedad. No es lo mismo ser maestro que ser un ingeniero o que ser un médico, ¿verdad? Y los jóvenes ya te dicen, no, yo no quiero ser maestro, nadie quiere ser maestro, ¿verdad? Excepto aquellos que encuentran en el magisterio una salida laboral rápida, fácil y que te da una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, uno de los aspectos tiene que ver con la valoración social, sin duda alguna, y eso no lo vamos a cambiar si no es a través de un proceso sostenido a lo largo del tiempo de mejorar las condiciones para los docentes. Recordemos, los docentes hoy en día, básicamente, tienen que lidiar con infraestructura bastante en malas condiciones, con falta de equipamiento, con falta de materiales, con niños que llegan con hambre, con frío, violentados en sus casas, y no solamente son docentes, sino que son padres, cocineros, psicólogos y una serie de cuestiones. Realmente lo que estamos sobrecargando a la escuela y lo que estamos sobrecargando a los docentes en función de estos desafíos es enorme. Ellos están prácticamente solos en ese terreno lidiando. Entonces, por un lado tiene que ver con, tenemos que empezar a desarrollar condiciones de manera sostenida, mejorarlas, y por otra parte ocuparnos realmente muy seriamente de todo lo que es el proceso, no solamente de reclutamiento, de tratar de que vengan mejores personas, sino que garantizar los estándares de formación inicial y una vez que accedan a la carrera, permanente y continua, acompañarlos en ese proceso. Óscar, un gusto siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por la oportunidad. Bueno, y esta propuesta para la gobernanza 2023-2028 ya lanzaron ellos en estos días, así que me parece fantástico, un aporte para debatir con, esperemos que sea un buen ministro o ministra, ¿verdad?, que vayan a poner en educación. Gracias, Óscar. Gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Hoy para hacer un análisis del perfil de los electos hasta ahora para el gabinete de Santiago Peña. Por supuesto que no podemos hacer juicio de valor aún. Vamos a evaluar o criticar seguramente cuando ya estén en función de gobierno. A algunos incluso les molesta que se diga que tienen más perfil cartista que peñista, que todavía ni siquiera podemos hablar de peñismo aún. Pero sí, ciertamente la mayoría de los electos son cercanos a Horacio Cartes por su anterior, por su gobierno y también por las funciones que desempeñaban incluso en alguna de sus empresas. A ver, compartimos. Hasta el momento, 8 son los confirmados en el gabinete del presidente electo Santiago Peña. Y aunque todavía hay muchos cargos y nombres que se manejan, estos son los oficialmente confirmados, en su mayoría de extracción cartista o con fuertes vínculos con el expresidente Horacio Cartes, por lo que muchos ponen en duda la autonomía del próximo presidente. Enrique Riera Escudero será ministro del Interior, es exministro de Educación y representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura en la era Cartes. Fue intendente de Asunción del 2001 al 2006, acusado de ser uno de los responsables del siniestro de Coabolaños. Ángel Barcini será ministro de Justicia. Fue embajador paraguayo ante Qatar desde el gobierno de Cartes.
Fue candidato a senador por Honor Colorado y no ingresó. Estados Unidos le había cancelado la visa en el año 2001 por su férrea defensa a ciudadanos libaneses considerados sospechosos por el gobierno norteamericano. Juan Carlos Baruja será ministro de Vivienda y Urbanismo. Primero fue ministro de Lucha contra la Pobreza y luego de Agricultura y Ganadería durante la era Cartes. Llegó a ser intendente de Paraguarí y gobernador del 9º departamento. Óscar González, al Ministerio de Defensa. Fue comandante del Ejército durante el gobierno de Cartes. Integra el movimiento Honor Patriótico liderado por el general retirado Nicolás Capdevila, padre de Kiara Capdevila, cercana a Horacio Cartes. Claudia Centurión será ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Fue directora de proyectos estratégicos en el 2015 durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona, gerente en la constructora Jiménez Gaona, que había sido adquirida por el Grupo Cartes. Javier Jiménez, designado como titular del Ministerio de Industria y Comercio, es hijo del expresidente del Club Libertad, Francisco Jiménez Calvo. Carlos Fernández Valdovinos fue el último... Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, nosotros nos vamos con esto. Que tengan todos un feliz resto de jornada.